Y una vez más, aquí en Electrogremio más Electroinstalador, vamos a hablar de bandeja portacables. En esta ocasión, capítulo 2, que el ingeniero Cristian Mesorac, gerente comercial de la empresa Samet, dicta para todos nosotros. Le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Guillermo? Buenas tardes nuevamente. Bien, todo bien. Por suerte seguimos trabajando y bueno, tratando de llevar adelante el día a día. Bueno, ¿me recordás qué punto íbamos a ver? Siempre, obviamente, atado a lo que es la reglamentación de instalaciones eléctricas en inmuebles de AEA. Exacto. Ahora vamos a entrar dentro del reglamento de la EA en algunos aspectos importantes que las llamamos consideraciones de montaje que hay que tener en cuenta para básicamente diseño y cómo ejecutar correctamente ciertos montajes eléctricos de los cables, ¿no? Básicamente sobre las bandejas. De acuerdo, bueno, Cristian, la sala de capacitación es tuya. Nuevamente nos acompaña nuestra mascota insignia Sammy en la primera diapositiva como es debido. Y vamos a entrar en la parte 2 de esta saga de presentaciones que estamos armando junto con Electrogremio TV, del reglamento AEA 9364, específicamente en el tópico sistemas de bandejas portacables. Dentro de las consideraciones para montaje, el reglamento nos indica algunas prescripciones que son las que tenemos que tener en cuenta como para ejecutar una instalación que se pueda instalar rápidamente, pero también que sea fácilmente su mantenimiento. Como por ejemplo, cuando nos indica los planos de trabajo. ¿Esto qué significa? Cuando tenemos dos sistemas de bandejas que están trabajando uno encima del otro, tenemos que dejar una distancia entre un plano de trabajo y el otro para instalar los cables y para después la gente que haga mantenimiento lo puede ejecutar de manera rápida y eficiente para encontrar una falla. El recomendado es 30 centímetros para que haya cierta uniformidad. Hay un mínimo también, dice que es de 20 centímetros, pero sabiamente el reglamento indica que si por un motivo de que la estructura no te permite, tendrás que adaptarte, porque sabemos que la instalación eléctrica es una de las últimas que se ejecuta y se termina de adaptar al espacio que le queda disponible. Lo mismo se menciona para el tema de la fijación de cañerías, que puede darse el caso que tengamos que llevar un sistema que tiene que estar con algún blindaje electromagnético específico por dentro de una cañería. ¿Se puede hacer? Sí, pero no se puede dejar con un simple precinto plástico o atarlo con alambre como se solía hacer en ciertas cosas. Hay que utilizar grapas, las que se conocen como grapa tipo Olmar, que nosotros tenemos dentro del sistema de bandejas portacables, para hacer esa fijación de cañerías de manera mecánicamente rígida. El reglamento menciona qué tipo de conductor, y es un tema fundamental e importante. Los conductores que se pueden tender por encima de la bandeja para transmitir tanto un circuito de potencia como de mando y señalización, por ejemplo, señales de alarma, arranque, parada, sí o sí tienen que ser los conductores de aislamiento de 1 kilovoltio, que son las normas IRAM 2178, 62266 o la IRAM 2268. La única excepción es el conductor de protección, que ahí puede ser o bien un conductor desnudo, ¿sí? O bien puede ser un conductor aislado verde-amarillo de IRAM 2473, que es el mismo conductor que se utiliza para hacer la instalación de tierra hasta el último tomacorriente de la instalación. Esto, para el punto siguiente, que es la conexión equipotencial, que nosotros la llamamos CEP en este punto, lo vamos a ver en profundidad porque es todo un tópico muy importante y muy interesante para desarrollar. Requisitos relevantes, como comentábamos en el capítulo anterior: instalaciones al exterior, protección contra radiación ultravioleta, hay que poner tapas sí o sí. Empalmes en las bandejas, si hay que empalmar un cable, lógicamente se puede hacer, pero hay que reconstituir la aislación con los métodos adecuados. No se puede poner, como vemos en este caso, una foto que nos han mandado, básicamente un empalme de derivación hecho encima de una bandeja con una bornera tetrapolar. Y todo sin aislamiento, una cosa tremenda y un riesgo de accidente eléctrico inaudito. Y la fijación de los conductores
se pueden hacer en función del tipo de conductor, cada 1,5 metros cuando son unipolares, o cada 2 metros cuando son el cable multipolar, ¿sí? Tripolar más neutro, o cables de señales con 24 pares, o 12, o lo que sea. La tasa de ocupación es otro tema importante a tener en cuenta, y el reglamento lo divide en 2 grandes segmentos. Primero, para cuando son cables de potencia, se puede instalar solamente una capa de cables. No se puede hacer el típico plato de tallarines, uno encima del otro, hasta llegar a la máxima ocupación de la bandeja. ¿Y cuál es el límite que marca en cuanto a la ocupación de esa bandeja? En una instalación nueva yo puedo ocupar hasta el 80% de la bandeja. Tengo que dejar sí o sí un 20% del ancho de la bandeja como reserva. Esto nos deriva y viene asociado al concepto que vimos en el capítulo anterior de el tipo de instalación. Para bandejas tipo escalera, ¿sí? Hay una tabla, que es la tabla del método de instalación E, que me dice cuál es el factor de corrección de la corriente nominal que tengo en ese cable, en función de la cantidad de bandejas que tenga instalada y en la cantidad de cables que tenga instalado en esa bandeja. De la misma manera, hay un método de corrección, el método de instalación C, para bandejas de fondo sólido que, recordamos de la presentación anterior, son las bandejas que nosotros conocemos como tipo perforadas, ¿sí? No hay que confundir que tenga perforaciones, no significa que sea del tipo perforado para el reglamento. Que lo cual también nos indica una serie de factores de corrección, pero este aquí es un tema interesante. Supongamos que tenemos 3 conductores en una bandeja escalera, el factor de corrección es 0,82. Y el factor de corrección para la misma instalación en una bandeja perforada, una bandeja de fondo sólido, es 0,78. Solamente son 4% de diferencia. Y esto nos puede permitir hacer una elección tal vez más racional del sistema de bandeja portacable que vayamos a instalar. Para lo que son sistemas de mando y señalización, la tasa de ocupación que marca el reglamento para una instalación nueva es del 40%, pero como se puede instalar en capas múltiples, se pueden poner un cable arriba del otro, ese 40% es de la sección útil de la bandeja. Por este motivo, porque hemos visto muchas bandejas muy sobrepasadas de cables de mando y señalización, en nuestro último diseño, el sistema Smart Tray y escalera, hemos aumentado el ala útil de la bandeja a 70 milímetros. ¿Para qué? Para tener mayor capacidad disponible en este sentido, y también en lo que son las instalaciones de cable de potencia, poder agrupar los cables unipolares que estemos instalando ahí. ¿Para qué? Para poder ganar en altura y utilizar una bandeja de menor ancho, que es básicamente racionalizar la instalación. Así que bueno, estos fueron los conceptos de la parte 2. Como siempre están los canales de contacto de SAMED para seguir profundizando estos temas. Y bueno, seguiremos en su momento con la parte 3, que va a ser específicamente dedicado, la 3 y la 4, porque es un tema bastante pesado, la conexión equipotencial de la bandeja. Básicamente, cómo poner a tierra un sistema de bandejas portacable de manera correcta. De acuerdo. Bueno, temas muy interesantes, por ejemplo, que yo al menos lo ignoraba, por ejemplo, cuando se usan 2 capas de bandejas, la distancia mínima que tienen que tener entre una y otra. Otro de los temas es la importante que cuando se utilizan cables de potencia, se puede utilizar solamente una capa, una camada, nada más. Una capa de cables, claro. Claro, y un 80% de la capacidad disponible. Exacto. Exactamente. Y lo mismo, creo que el 40% en el caso de los de comando, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Ahí pregunto, ¿no? Porque seguramente mucha gente que está viendo esto estará haciendo este tipo de preguntas. Primero, ¿la limitación está dada por una cuestión eléctrica o simplemente como reserva para futuras instalaciones? No, en el caso de los cables de mando y señalización, todavía no lo he logrado definir 100%, pero básicamente es porque se previó en su momento que cada vez
vas a tener más aumento de las señales que tenés que transmitir, y los datos y los estados, etcétera. O sea, vos podés tener un día instalado un PLC que tiene que tener señales de datos cableadas, y de pronto tenés que tener 24 señales más que tenés que transmitir. Necesitas una buena cantidad de cables, ¿sí? Por ese lado. Por el lado de los cables de potencia, la limitación, y fíjate que el reglamento dice muy claramente, no podés poner más de una capa de cables. ¿Por qué? Porque el cable de potencia, la gran característica que tiene, es que se supone que en el momento que esté trabajando va a haber circulación de corriente de manera constante. ¿Ok? Entonces, esa circulación de corriente que genera calor. Y si vos ponés un cable y le pones otro encima y le pones otro encima, el cable que esté abajo de todo no disipa. Exactamente. Y como decíamos en el capítulo anterior, con la instalación de las luminarias, tenés calor que no lo podés disipar, es un enemigo del aislante y más temprano que tarde vas a tener una falla de aislamiento. Bien, Cristian. Verdaderamente sorprendido de cuántos temas hay que conocer y como dijimos antes, instalar una bandeja portacable no es simplemente colgarla en un lugar y tirar cualquier cosa ahí adentro. O sea, hay cosas que tienen que ver con la seguridad eléctrica y obviamente con el respeto de la normativa. Tal cual, tal cual. Siempre tenemos todo en claro los que estamos en el gremio eléctrico que el objetivo principal del reglamento AEA es mejorar la seguridad eléctrica y no tenemos que perder en vista de ese objetivo nunca. De acuerdo. Bueno, Cristian, vamos a cerrar aquí. Obviamente, Dale. una invitación a la gente a ver el capítulo 3 que sería de... El capítulo 3 es la primera parte de la conexión equipotencial, porque hay todo un mundo y una cantidad de, ¿cómo definirlo?, de cosas que no están bien hechas, que nos hemos dado cuenta que tenemos que profundizar mucho en ese tema. De acuerdo. Bueno, muchas gracias, Cristian. Felicitaciones por esta charla tan importante que capacita tanto a la gente que hace instalaciones. Muchas gracias a vos por el espacio, Guillermo, y bueno, seguimos en contacto. Bien, esto ha sido Electrogremio más Electroinstalador, el ingeniero Cristian Mesorá, gerente comercial de Samet. Y bueno, y nos vamos, pero ¿saben qué? Invitándolos a ver el capítulo número 3.